porque caminan las cosas. Ay, espera tantito. Y es que hoy jueces se han puesto ahora sí, después de que hubo una especie de enfriamiento entre el Poder Ejecutivo, López Obrador, y el Poder Judicial en los últimos días, después del informe, en que acuérdense que Arturo Saldívar no fue al informe, después faltó a la gesta heroica de los niños héroes, pero sí se apareció en el desfile militar. Empezó de todos modos esto a ver como que uno, ¿qué onda con el Poder Judicial? Otra vez están fregando a la 4T, de nuevo están jodiendo con esto, otra vez, ¿no? Empezamos a hablar mucho de esto. Vaya, la consulta a la pregunta para que la Corte va a tener que validar que es o no constitucional, se lo dieron a Luis María Aguilar, que impuso Felipe Calderón. Bueno, entonces empezó a haber mucho de que, bueno, ya el Poder Judicial otra vez, de nuevo, empezó a hacer las canalladas de siempre. Pero fíjense que hoy hay buenas noticias, porque hoy 2 jueces les dieron reveses a 2 personajes inmundos. El primero es Ricardo Anaya, porque un juez, me voy a recordar que Ricardo Anaya de manera muy gallito fue a demandar a Lozoya por calumnias y difamación. Y un juez desechó la demanda de Ricardo Anaya contra Emilio Lozoya. Ojo con el dato. Lo tumban, no le permiten a Ricardo Anaya silenciar a Lozoya. Porque seguramente quería Ricardo Anaya que impusieran medidas cautelares a Lozoya y por lo tanto dejara de declarar. Pues ¿sabes qué? No, papá. El juez federal desechó la demanda por daño moral. Dice porque el asunto debe ser planteado ante un tribunal local, ¿no? No es federal, sino local, pero bueno, al final le echan para atrás. Y además debo recordar que también hace unos días el presidente había afirmado que Alonso Ancira impuso un amparo, había puesto un amparo para silenciar al propio López Obrador en la mañanera, señalando que como Obrador es presidente y mientras está ahí, está insistiendo en que Alonso Ancira tiene que pagar lo que debe, pues eso generaba cambios o, por así, violaba el debido proceso. Pero ¿qué pasó? Hoy otro juez le da un nuevo revés a Ancira y niega frenar las declaraciones de AMLO sobre Ancira. O sea, al final también Alonso Ancira está buscando una medida cautelar para que un juez, ahora sí, literal, callara la boca a López Obrador y ya no pudiera decir nada sobre el caso de Altos Hornos de México y de Alonso Ancira. Le dijo el juez, no, no, no y no. Entonces, pues bueno, vemos, Mauricio, que como los jueces, después de este mal inicio de septiembre, ahora sí, después ya ahora en esta segunda mitad, como que ya les llegó. Y ya, por cierto, repito, Arturo Saldívar volvió a aparecer con López Obrador. Sí, esto está acompañado también de un mensaje político en una columna. Hoy aparece publicado en Bajo Reserva, en El Universal, también el porqué de las ausencias o la ausencia de Arturo Saldívar de estos eventos, ¿no? Después de todo este asunto de la arrogancia, de la libertad de la arrogancia y demás. Señalando este texto que, bueno, no era que Arturo Saldívar no quisiera ir con el presidente, sino que lo que pasa es que él no ha acudido a ningún acto público y en ese sentido también él había decidido no acudir a los actos públicos convocados por el presidente López Obrador, que realmente no era molestia, que no estaban peleados. Es como que un mensaje de paz, ¿no? Como para aclarar todo esto. Y hoy el presidente habló incluso también del propio poder judicial, sobre todo los ministros de la Corte, porque ahora les corresponde a ellos, tú lo mencionabas ahorita, pues uno de ellos va a elaborar el proyecto, está muy relacionado con Borolas, pero en general el Pleno de la Corte tendrá que votar a favor o en contra de este proyecto, es decir, viene todavía una serie de discusiones legales al interior de la Corte y hoy justamente el presidente les dijo, bueno, ellos tienen toda la libertad de decidir si va o no la consulta ciudadana, pero ahora es exclusivamente de ellos. Oye, para bien o para mal, porque el presidente ya, si fuera por él, pues ahí está la consulta. Eso es también parte de los compromisos, preguntarle a la gente. Ahora corresponderá exclusivamente al Poder Judicial si aceptan esta consulta o le dicen a los millones de mexicanos, porque no solo son 2 millones de firmas, sino todos los demás millones de mexicanos que quieren votar por este proceso, si les dan o no nos dan la oportunidad.
es una prueba interesante, importante también para el Poder Judicial, porque, pues sí, la verdad es que tiene una presión ciudadana muy importante y esto tiene que empatarlo con el marco legal de nuestro país. Pero ahí está la libertad, que es la que también se presume ahora y presume el presidente. Y pues vamos a ver en qué termina todo esto. López, tenemos a López Obrador hablando sobre este tema, ¿no? Que los ministros están a prueba, vamos a escucharlo. Y ojalá y los ministros así lo decidan con absoluta libertad. Y es poner a prueba todas las instituciones, al mismo Ejecutivo. Imagínense que yo me quedo callado. Me hago como que no me entero. Guardo silencio. O peor aún, me convierto en tapadera. ¿Cómo queda? No Andrés Manuel, el presidente, la investidura, la institución. Por cierto, también López Obrador, ya hablando sobre este tema, más que de la consulta, también se dio el tiempo para criticar la portada esa que se echaron el día de ayer, donde pusieron eso de brotan, ¿no? De la consulta 12 firmas por segundo, o sea, dando a entender que todas fueron falsificadas. El presidente, la verdad es que sí, con justa razón, lo criticó en la mañanera. Vamos a escucharlo. Y además simulaba este periódico durante mucho tiempo que era independiente, que era de la llamada sociedad civil, y engañó a muchísimos. ¿Cómo le hicieron? Dice, ¿cómo me enteré? Bueno, pues yo tengo información. Para presentar mi escrito estaba yo observando si iban a poder cumplir, porque era muy difícil. Y entonces, en las redes y con amigos, mandaba yo a preguntar cuántas llevaban. Jesús me informaba a diario. Y entonces por eso opiné, y que por qué dije 800,000 y luego fueron 2 millones, bueno, porque eran las que tenían foliadas. Al final, un día antes, creo que tenían 1,200,000, pero le faltaba ponerle el número, y lo lograron. Pero claro, ¿cómo este periódico va a querer que se lleve a cabo una consulta para enjuiciar en el marco de la legalidad y con respeto a los procedimientos legales a Carlos Salinas de Gortari? Si este periódico surge durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Fíjate que estoy leyendo ahorita al Juca, por este tema que empezó a salir de manera inesperada, ¿no? De esta lista nómina secreta. Está interesante. Rápidamente voy a leer lo que está poniendo Juca en el